Hola, ¿cómo están todos? Bueno, soy de Argentina y para viajar a Alemania lo que necesitas es algunas cosas, pero cuando yo apliqué con la visa de Work and Holiday no era tan complicado, era un momento como que, ¿cómo decirlo? Como que era mucho más fácil porque en ese momento no era COVID, entonces las restricciones eran muy diferentes. Bueno, entonces voy a empezar a contar cómo fue que llegué a Alemania. Primero, tuve el pasaporte, que el pasaporte no tiene que ser viejo, tiene que estar con uso por lo menos de 3 años, porque depende lo que pase, ¿no? Y tiene que tener chip, eso es primordial, porque si tienes un pasaporte viejo sin chip, no vas a poder viajar. O sea, no es garantizado, pero realmente necesitas con el chip, porque así te puedes manejar a cualquier lado que viajes, estando en Alemania, sin problema. Directamente lo escanean en el aeropuerto y no necesitas mostrar tu visa o lo que sea. Entonces es muchísimo más fácil. Segundo, necesitas tener suficientes ahorros, tienes que demostrarlo, tienes que tener una cuenta de banco. Mi cuenta de banco era en Santander, me parece. Sí, Santander, Banco Río o algo así. Pero en ese momento tenía mi propia cuenta de estudiante que lo había agarrado de la facultad. Entonces en ese entonces estaba estudiando arquitectura, entonces tuve mi cuenta de banco en Banco Santander y uno de los requisitos era tener tu cuenta de banco con suficientes ahorros como para demostrar que puedes vivir en Alemania el tiempo que vas a quedarte, por lo menos 3 meses. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si estás 3 meses y es decir, en ese entonces eran no me acuerdo bien si eran 700 o 800 euros más o menos. Bueno, alrededor de ese monto. Y tenías que mostrar los últimos movimientos de tu cuenta de banco, imprimirlos y mostrarlos en la embajada. Ese era otro de los requisitos. El otro era, sí, eh, ¿cómo se llama? Si vives en Argentina, te piden tener si tienes antecedentes, ¿no? Entonces, eso lo tienes que hacer, creo, con AFIP o algo así. Yo creo que lo hice con AFIP, me parece. Tienes que demostrar que no tienes antecedentes, imprimirlo y presentarlo con toda la aplicación, con toda la lista de checklist. Y la otra me parece que era, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, tienes que tener una cita. O sea, por ejemplo, para Argentina únicamente en Buenos Aires, pero yo en ese entonces podía hacerlo, lo hice en Buenos Aires, pero yo sé que ha habido mucha gente que se ha viajado por temas de COVID o cosas así, se vinieron a Europa y intentaron aplicar en otros países. O sea, varía. Yo, con que sea una embajada alemana, siendo argentino o chileno, uruguayo, puedes aplicar en cualquier parte, me parece. Así que no es un requisito realmente. Con que tengas una cita online, pero tienes que marcar bien la lista de la Work and Holiday, que tiene que ser Work and Holiday porque después hay varias, hay de estudiante, la de trabajo, no sé qué, de otras cosas, o de idiomas también, que eso ya lo contaré luego. Entonces, bueno, aplicas, sacas tu cita, primero sacas tu cita en la Embajada de Alemania, en Buenos Aires o en otro país de Europa, tienes la cita y después, bueno, vas al banco, le pides a tu banco que te dé una lista, el recibo de tu cuenta de banco sellada y con los últimos movimientos. Lo imprimes, lo presentas en la embajada y ya está. Tener más o menos alrededor de 800.000 euros porque tienes que pensar que tienes que vivir 3 meses, ¿no? Bueno, 800.000 euros, esos serían como gastos.
no estamos hablando de alquiler y que eso ya es otra cosa, porque pensá que si vas a alquilar en un lugar, necesitas, acá, por ejemplo, en Berlín, el precio sale como los de 300, no, 300 nada. Creo que mínimo ahora es 450 y en una B, que sería como un departamento compartido con varias personas. Que ese fue mi caso, que pagué 450 y fue un departamento horrible con tres franceses súper sucios. Y el único que zafaba era el chico francés que, bueno, era como... Es gay, no digo que sea malo, pero era un chico bien, bien, bien limpio y educado, comparado con los otros que no son. Entonces, como de, no me jodas, pero no importa. Eh, bueno, eso fue uno y bueno, tener, por ejemplo, ahora realmente los alquileres están alrededor de 450 hasta 600, una B, o sea, una habitación pequeña compartida con otras personas. ¿Entendés? Entonces, no creo que llegues a vivir sola y aparte, o sola o solo, si vas a vivir en Alemania, o sea, tienes que pensar que no es fácil conseguir un departamento porque siempre hay una lista larga. O sea, primero aplicas a la visa, ¿no? Y segundo, al siguiente día de aplicar con la visa es buscar departamento, buscar, 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 o sea, sin parar y tener un departamento que alquilar en el momento, porque si no encuentras un departamento vas a estar pasándola mal, estando en un hotel, en un hostel horrible y que yo conozco algunos y la verdad no es de desear, no se lo recomiendo a nadie, no se lo recomiendo. Es preferible estar en un vegue, pagar lo que tienes que pagar y bueno, y trabajo hay un montón de trabajo, o sea, ahora he visto que hay mucha competencia que te piden alemán, pero porque ha habido mucha inmigración para este lado, pero sin embargo igual puedes conseguir trabajo, o sea, no es difícil. Trabajos no calificados o trabajos calificados, si es que tienes experiencia y si que se hablas del idioma, tienes muchas posibilidades, obviamente. Eh, bueno, ya me estoy yendo para otro lado. Como decía, tener una cuenta de banco, por lo menos 800 para gastos, no contando con el alquiler, porque el alquiler ya es más o menos, ponele, que tienes que tener alquiler de 3 meses. Eso lo puedes demostrar con una carta de invitación, que sería que un amigo te manda una carta de invitación, entonces no tienes que demostrar fondos de la acomodación, ¿entendés? Entonces tienes una carta de invitación de una persona que vive en Alemania, que te hace un papel con un abogado, un notario y todo eso, traducido, eh, sea lo que sea, por ejemplo, es decir, es un pariente tuyo, habla español, pero tiene que traducirlo en alemán, obviamente, que te haga la carta de invitación con el notario, todos los sellos, bla, bla, bla. Entonces con eso puedes demostrar los fondos de acomodación. Entonces no necesitas tener extra dinero. Por ejemplo, pensaba que un alquiler está ronda entre 450 y 500 euros. Entonces, más o menos son como 1500. Entonces, hay que pensar en eso. Después, hablando de el dinero que tienes que tener para gastos. El pasaje del vuelo. El vuelo, hay una manera que puedes hacer esto para no tener que pagar completo vuelo en el caso de que, no sé. Quién sabe, tal vez sí es recomendable, puede ser que no te guste Alemania y te arrepientas, que puede pasar, ¿no? O sea, todos estamos en un momento en que me quiero ir a otro país y, y quiero vivir una experiencia en Alemania, pero después te chocas con el ambiente cultural, que los alemanes son así, 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 y claramente ya después de vivir 3 años acá, lo son. Y hay cosas que extraño mucho de mi país, que por ejemplo la gente allá es como que más relajada, más amistosa, más amigable, te introducen a sus amigos, te invitan a fiestas, ellos no te dicen, ay, no, no te puedo invitar o no puedo hacer nada de esto porque, bueno, estoy con mis X amigos, ¿no? No, para nada. Entonces, eso acá los alemanes no hacen eso. Ellos están con sus amigos y no te van a incluir en su centro de amigos solamente.
por voz. O sea, eso es difícil. Y que te hablen en alemán, te van a hablar siempre, o sea, depende. Depende de la edad, si es gente más joven te va a hablar en inglés, pero después una vez que se junta con otras personas que hablan alemán, se van a olvidar de hablar inglés contigo. Así que es como tenerlo en cuenta, ¿no? Para evitar momentos incómodos. Y como decía, bueno, vuelos. Ya me estoy yendo para otro lado, es que tengo tantas cosas que contar y bueno, los vuelos puedes pagar el vuelo de ida y no pagas el vuelo, o sea, no pagas completo vuelo, entonces solo pagas el vuelo de ida. Pero si vas a hacer eso, tienes que tener os también como unos ahorros aparte, o sea, tienes que demostrar fondos aparte para comprarte el vuelo de vuelta, como una garantía de que tienes más dinero como para compensar eso. Pero si no quieres, pues compra un pasaje de ida y vuelta, da lo mismo. Si no lo quieres, pues compra un pasaje de ida. O sea, al fin y al cabo, lo que sea. Y si no tienes tantos, ahora aquí en Argentina está muy difícil ahorrar en dólares. Y ahora he escuchado que el único requisito es en dólares y en euros. Así que si vas a demostrar en pesos, que el pesos la verdad no tiene ningún valor en la embajada, te recomiendo que compres pasaje de ida y vuelta, que es mejor que mostrar dinero. O sea, yo lo que había hecho también para evitar demostrar fondos con la cuenta bancaria de mi padre, pero en ese momento era muy complicado hacer los papeles a último momento, entonces al final solo hice me presté dinero de mi familia, hice cambiar pesos en euros, demostré en dinero, o solo en tarjeta de banco, entonces compré pasaje de ida y vuelta, entonces acomodación ya con el booking, o sea, ya lo había tenido todo arreglado, entonces traté de no demostrar tanto dinero en mi cuenta porque era demasiado. Entonces lo que hice es poner cuenta de dinero que me presté de mi familia, en mi cuenta de banco, y después mostrarles, y después, bueno, obviamente no tenía ese dinero. Pero después cuando saqué la cuenta de banco, oh, ya terminó mi visa, ya me dieron el ok, entonces saqué el dinero del banco y se lo pasé a mi viejo, y bueno, ya está. Y así que me fui con muy poco dinero. Eh, un poco justa, yo podría decir para sobrevivir un mes, un mes y algo, digamos 2 meses, pero cuando había llegado a Berlín era como, bien, era súper lindo, salía todos los días, conocía a mucha gente, me iba de fiestas, era a bar todos los días, eh, entonces era súper fácil, pero al ser chica es como, no tienes tantos gastos, ¿no? Es como que la gente te invita, pero no tanto así, porque he conocido gente que después como decía, no, acá es igual, las mujeres y los hombres pagan por separado, o sea, bueno, cada uno como quiera. El que me invitaba bien, el que no, pues bien también, o sea, yo pagaba lo mío también y me la pasaba bien. Como pasa que cuando yo llegué a Alemania, el primer día me quedé en la casa de un amigo y después al segundo día ya tenía mi depa. O sea, yo llegué y ya había encontrado un departamento antes de mudarme a Alemania. Entonces yo es como que ya lo tenía todo súper preparado. Entonces yo recomendaría eso, evitarte de hacer gastos innecesarios, buscar con anticipación trabajo, acomodación antes de llegar a Alemania. Una vez que tengas todo eso, ya pues vienes, empiezas a trabajar, haces tus papeles, tu Anmeldung, tu tax number, tu social number y tu insurance. Entonces, como que ya con eso estás. Eso es como unos simples steps. Obviamente es molesto, a veces de que no puedes comunicarte con el idioma, pero una vez si manejas inglés, incluso hay gente que conocí que no sabe hablar inglés, sin embargo consigue un trabajo y no, como que no gastan tanto, entonces depende, ¿no? Depende de lo que consigas. Así que básicamente esa fue mi experiencia. O sea, podría seguir larga, pero yo creo que es 14 minutos, ya es bastante largo, así que les comento más en la segunda parte.
¿Ok? Bueno, chao, gracias por escucharme. Bye bye.